La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, no se llama cristiana. Algunos dirán, sí, claro, vas a decir que se llama católica. Sobre si se llama católica o es católica, lo vamos a ver en el próximo video. Ahora vamos a ir, sobre todo, a través de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta de que el nombre de cristianos fue uno de 4 nombres con los cuales se designó a los miembros de la iglesia. En primer lugar, tenga presente que Jesucristo no le puso nombre a su iglesia. Nunca lo hizo. Él no lo quiso, por tanto. En segundo lugar, tampoco se habla del nombre de la iglesia en ningún lado, ¿okay? Sino que a los seguidores de Jesucristo se les designó por varios nombres o adjetivos, uno de los cuales fue cristianos, ¿okay? Para designar a los miembros de la iglesia, no el nombre de la iglesia. Algunos dirán, bueno, pero Fernando, es que nosotros sabemos, le estoy hablando a todos, ¿ok? Yo sé que hay católicos que me hacen que me están viendo y escuchando. Sé que hay hermanos protestantes que me hacen el favor de verme y escucharme también, y se los agradezco muchísimo. Y ustedes dirán, Fernando, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 26, se dice que en Antioquía fue donde por primera vez se le puso el nombre de cristianos a los discípulos del Señor, refiriéndose no solamente a los 12 discípulos, ¿okay?, incluyendo los 11 y Matías el nuevo, sino a los que siguieron añadiéndose a la iglesia. Pero eso ocurrió en el capítulo 11. Estamos hablando de cerca del año 47, por supuesto, después de Cristo, en el año 47. Pero antes de llamársenos cristianos, se usaron otros 3 nombres para referirse, repito, no dar nombre a la iglesia, sino para referirse a nosotros, los miembros de la iglesia. El primer nombre que consta en los Hechos de los Apóstoles es creyentes, no cristianos, sino creyentes. Hechos capítulo 2, versículo 44, dice, todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Eso es en el versículo 44 del capítulo 2 de los Hechos. Y esto es parte de un párrafo que a su vez es la primera recapitulación que se hace de la vida de la iglesia, de los primerísimos cristianos, ¿okay? Y se habla de otras características también. Por ejemplo, permanecían en la doctrina de los apóstoles, porque es una iglesia con autoridad apostólica, ¿okay? Permanecían en comunidad fraterna, ¿okay?, en las oraciones y en la Eucaristía o partimiento del pan, como se llamaba, ¿okay?, como se le decía también a ese sacramento. Así que aquí en la primera, repito, recapitulación que se hace de la vida de los miembros de la iglesia, se refiere a ellos como creyentes. En otro párrafo, en el capítulo 4, ¿okay?, capítulo 4, se describe la vida de los primeros cristianos. Sería como una segunda recapitulación, ¿okay? Y como parte de esa descripción de la vida de los cristianos, se referían a ellos como, escuchen, voy a citar Hechos 4:32. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como suyo lo que poseía, etc. Vamos a otro párrafo, en el capítulo 5. ¿Okay? Aquí se describe el crecimiento de la iglesia. Y como parte de ese párrafo que se dedica al tema del crecimiento de la iglesia, en el versículo 14 del capítulo 5 se dice, se adherían cada vez más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres. Así que el primer nombre que se usó para designar a los miembros de la iglesia, no a la iglesia, fue creyentes. Pendiente hasta el final, porque todo esto lo vamos a analizar, ¿okay? Estos términos que estamos esbozando y explicando, nos vamos a aplicar ya mismo al filo de este video. Segundo nombre con el que se nos designó, discípulos. Repito, no a los 11 más Matías, o sea, no a los 12, ¿okay?, sino a los que se iban añadiendo a la iglesia. ¿Okay? Dice el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1, en aquellos días, al crecer el número de los discípulos, ¿ven por qué no se referían solo a los 12, a los apóstoles, sino a los que se iban añadiendo a la iglesia? En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los hebreos acerca de las viudas, ya ustedes saben.
Un versículo después, versículo 2, capítulo 6, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es conveniente que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Estamos hablando del nombre de discípulos. Ahora en el versículo 7. Dice, la palabra de Dios se propagaba y aumentaba considerablemente el número de discípulos en Jerusalén y gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Antes del capítulo 11, antes de llamarse, de referirse a nosotros como cristianos, ahora en el capítulo 9, a propósito del relato de la conversión de Saulo de Tarso, capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y se dan cuenta por el contexto de que, una vez más, no se refiere a los 12, se refiere a todos los que ya hemos identificado como creyentes, los fieles, miembros de la iglesia. En el capítulo 9 otra vez, ahora en el versículo 19, dice, y tomando algo de comer, refiriéndose a Saulo, recuperó las fuerzas, estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco. Los 12 discípulos o apóstoles, a los que nos referimos como los discípulos del Señor, están en Jerusalén. Aquí está hablando de los discípulos en Damasco. El segundo nombre, después de creyentes, fue discípulos. El tercer nombre con el que se nos designó a nosotros, de lo cual tenemos evidencia en los Hechos de los Apóstoles, es los del camino, los del camino. Otra vez, antes del capítulo 11, con aquello de Antioquía. Ahora en el capítulo 9, otra vez, los dos primeros versículos, dice, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Van a ver cómo ahora comienzan a convivir todos estos términos. Se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el fin de llevar detenidos a Jerusalén a cuantos encontrara, hombres y mujeres, seguidores del camino. Seguidores del camino. Capítulo 18. Ahora sí, después de que se nos había designado como, o referido a nosotros como cristianos en Antioquía, ahora en el capítulo 18, versículos 24 y 25, noten ustedes ahora cómo todos estos nombres o adjetivos o títulos conviven y subsisten entre sí y nos llamaban de diferentes maneras, ¿okay? Pero siempre siguiendo estos nombres. Había sido, vamos para el versículo 25 del capítulo 18, había sido instruido, refiriéndose a Apolo, en el camino del Señor, en el camino del Señor. Hablaba con fervor de espíritu y enseñaba con esmero lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Este nombre del camino es muy importante porque aquí se designa un proceso. Van a notar ustedes y verán un poquito luego también cómo a Apolo, que había sido instruido en el camino del Señor, le faltaba por seguir recorriendo ese camino, profundizando en ese camino. Por eso dice el 26, versículo 26. Comenzó a hablar con libertad en la sinagoga. Al oírle Priscila y Aquila, le tomaron consigo y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Capítulo 19. Vamos con los versículos 8 y 9 y el 23. Escuchen. Entró en la sinagoga y habló abiertamente durante 3 meses, exponiendo lo referente al reino de Dios y tratando de convencerles, se refiere a San Pablo. Pero como algunos se endurecieron y no creyeron y maldecían el camino ante la multitud, se apartó de ellos y se separó con los discípulos, enseñando todos los días en la escuela de Tirano. Y ahora el 10, versículo 10. Note, se refiere a lo del camino, habla de los discípulos y ahora el versículo 10. Se produjo en aquella ocasión un alboroto no pequeño contra el camino. ¿Se dan cuenta? All right. Capítulo 22. Versículo 4. Yo perseguí, dice San Pablo, a muerte este camino, encadenando y encarcelando hombres y mujeres. Seguimos avanzando. Hechos 24, 14. Confieso, en cambio, ante ti que sirvo a Dios, al Dios de mis padres, según el camino que ellos llaman secta.
creyendo todo lo que dice la ley y escrito por los profetas. Ahora va a hablar del gobernador Félix en el capítulo 24. Félix, buen conocedor de lo referente al camino. Noten que es un camino por el que hay que caminar, profundizar, avanzar. Buen conocedor era el gobernador Félix de lo referente al camino, dice el versículo 22 del capítulo 24. ¿Okay? Era buen conocedor de lo referente al camino y les dio de largas. Pero él no era miembro del camino, sino que era un conocedor del camino. Así que saber del camino no te hace miembro de la iglesia, ¿ok? Ni eso significa que estés avanzando por ese camino. Por eso es que yo ahora quiero aplicar estos términos, ¿ok? Creyentes, discípulos y los del camino, a ver si somos cristianos de verdad. Ustedes que me están viendo y escuchando, católicos y no católicos, vamos a aplicarnos esto ahora, ¿ok? Pendientes al próximo video, vamos a atender eso de si es católica, no es católica, cómo es que se llama, si es que se llama de alguna manera. Bueno, pero por ahora, vamos a ver. Creyentes. Ese fue el primer nombre, creyentes. ¿Es usted un creyente del Señor Jesús? Pero creyente en sentido bíblico, o sea, que supone un asentimiento del entendimiento, ¿okay? De su inteligencia. Es algo que usted sabe, pero eso que usted sabe le hace confiar plena y absolutamente en el Señor Jesús, de manera que usted le obedece en todo. Eso es lo que significa ser un creyente. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 36 nos dice el Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree de verdad, como hemos dicho. Pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Fuerte, ¿ah? La ira de Dios. ¿Okay? No porque Dios quiera ir contra usted, es que usted está yendo en contra de Dios, my friend. ¿Okay? El pecado impera. Usted no ha roto con esa condición permanente del pecado, porque el pecado mora en nosotros en cuanto a las consecuencias del pecado. ¿Okay? Pero impera en nosotros el hombre interior, ¿okay? El hombre espiritual. La carne no se impone. Somos criaturas, somos creyentes, nacidos de nuevo, regenerados por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio sustitutivo, que nos reconcilia con el Padre, y ya estamos fuera del rango de la ira de Dios. ¿Es usted un creyente del Señor Jesús? ¿Está usted dispuesto a creer de esta manera para ser un creyente? Y por lo tanto, un cristiano de verdad, miembro de la iglesia de verdad. No se atribule. Mire, el primer versículo del capítulo 11 de San Juan, que dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces podemos poner toda nuestra confianza en el Señor Jesús, y eso le convierte a usted en un creyente. Ya usted está bien encaminado. En segundo lugar, se nos llamó discípulo, hemos visto, discípulo. Y pregunto, ¿es usted un discípulo del Señor? Interactúe conmigo, interactúe con los demás cristófilos en esta comunidad. Usted puede comentar, sírvase del espacio que hay allá abajo para comentar, y vamos a dialogar sobre estas cosas. Como decimos en Puerto Rico, vamos a tirarnos al medio, vamos a ver de qué material estamos hechos. Vamos a tomar esto en serio, mis hermanos, con paz, sosegados, sin violencia interior, delante de Dios, abriendo nuestro corazón. Si Él está de nuestro lado, ¿está usted del lado del Señor? Es decir, ¿es usted un discípulo del Señor? Veámoslo en Lucas capítulo 14, versículo 25, y un poquito después está el 27. Vamos, estamos citando la Biblia. La Biblia, ustedes saben que que el énfasis evangelizador de esta comunidad es bíblico, ¿ok? Evangelización 100% cristiana católica con énfasis bíblico, porque la Sagrada Escritura es el testimonio primario de la revelación, y lo estamos viendo como lo vemos en esta comunidad, como tiene que ser, ¿okay? Siguiendo la naturaleza de la revelación, es decir, todo integrado, no fragmentado.
Si usted es un creyente de verdad, usted se convierte en un discípulo del Señor. ¿Pero qué conlleva ser un discípulo del Señor? Ahora vamos a leer capítulo 14 de Lucas, a partir del versículo 25. Iba con él mucha gente y se volvió hacia ellos y les dijo, iba mucha gente con él, pues eran todos discípulos del Señor, es decir, eran todos creyentes, eran todos cristianos. Le dice, si alguno viene a mí y no odia, esto es un hebraísmo, que esto es fuerte, o desprecia, o pospone, si lo quiere más fino, más delicado. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre, aunque odiar es más literal, es más fiel al original. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, no he terminado, y a sus hermanos y a sus hermanas, no he terminado, escuche, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y sigue con el 27, y el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Es usted un discípulo del Señor? Vamos a ver si somos cristianos. Vamos a ver si somos católicos. Vamos a romper con la doble vida. Y no lo estoy diciendo desde un pedestal, desde un trono. Aquí el más indigno soy yo, pero este es el negocio del evangelio. ¿A qué me refiero con el negocio del evangelio? Con las cosas de Dios. Que todo es al revés, todo es patas arriba. El más indigno que soy yo. Si ustedes, miren hermano, aquí entre ustedes y yo, hay cosas de mí que yo espero mis hijos nunca se enteren. Y usted también no se haga. Hay algo que tira de la ropa hacia abajo. Estamos todos metidos en esto, mis hermanos. Y tenemos que ser humildes y por eso nos estamos examinando con este video. Porque si con estos videos en esta comunidad no logramos usted y yo cambiar, decidir, transformar nuestra mente, renovar nuestro corazón, este canal no tiene sentido. Váyase a ver el último gran escándalo de la Iglesia Católica que pululan muchísimos por ahí y se va a poner peor el asunto. Sí, las cosas con los monseñores y esa gente se va a poner peor. Usted es la esperanza. Usted es la esperanza de esta iglesia. ¿Está usted dispuesto a aceptar el reto? ¿Es usted cristiano de verdad? ¿Es usted católico de verdad? O sea, ¿es usted un creyente de verdad? ¿Es usted un discípulo de verdad? Ahora vamos con el tercer nombre, con el cual se nos designó a nosotros los cristianos, en los Hechos de los Apóstoles, los del camino. Ahora vamos a ver si vamos por el camino, si somos del camino, si avanzamos por el camino. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 3 al 6. Voy a leer. Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Ya ustedes saben que hay un rumbo por el cual hay que seguir. Por eso se nos llamó los del camino, los que vamos por el camino. Continúa el versículo 4. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Y el apóstol Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? ¿Y qué le respondió el Señor? Yo soy el camino. Y por lo tanto, se infiere del versículo, de la primera parte del versículo 6, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Dónde está la verdad? La verdad esa que quiere y anhela su entendimiento. ¿Dónde está esa vida plena para la cual usted ha sido creado? ¿Dónde se consigue? En ese camino. ¿Qué hacer? ¿Basta con encontrar el camino? ¿Basta con decir, mira, aquí está? O si eres evangelizador o predicador, chicos, ustedes miren, ahí está el camino. ¿Va usted, señor predicador, por el camino, señor ministro? Señor catequista, señor sacerdote, ¿va por el camino? Yo soy el camino, le respondió el Señor. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ya lo había profetizado Isaías en el capítulo 35. Habrá allí una senda, estoy citando la profecía de Isaías, habrá allí una senda y un camino. ¿Y ese camino qué es? Siga leyendo. Vía de santidad se le llamará.
Por eso había dicho que cuando se nos designó como los del camino, es lo que vamos por el camino, avanzando, progresando, desarrollándonos por el camino. ¿Ven ustedes por qué no basta este encuentro? Sino que hace falta una relación para que este encuentro tenga sentido. Habrá allí una senda y un camino, vía de santidad se le llamará. No pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. Estamos llamados a creer en el Señor Jesús, a ser discípulos del Señor Jesús y a ir por el camino que es Jesucristo, para tener contacto y comunión con la verdad y optar por la vida plena que Él nos ha alcanzado por sus méritos. Encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, glorificación. Él no los ha conseguido, el Señor. Pero usted tiene que ir por este camino. Permítame un texto más, por favor. Primera de Juan, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Escuche, quien dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y en ese no está la verdad. En cambio, quien guarda su palabra, en ese el amor de Dios ha alcanzado verdaderamente su perfección. Porque el amor tiene que perfeccionarse. ¿Y cómo describe que es eso el versículo siguiente, el versículo 6? Quien dice que permanece en Dios debe caminar como Él caminó. Siguiendo al Señor, creyendo en Él, siendo su discípulo y optando por Él hasta las últimas consecuencias. Y esto es lo que da sentido a su vida, my friend. ¡Qué maravilloso! Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Por favor, considere ayudarnos. Vaya a la descripción del video y sírvase del link para donaciones con el método seguro de PayPal. Aunque usted no tenga una cuenta de PayPal, puede hacer uso del mismo sistema para hacernos una ofrenda con tarjeta de crédito o débito. Por favor, vea la descripción y dispénsenos esa ayuda que necesitamos para seguir con estas evangelizaciones. Muchas gracias.